Bueno, mientras van llegando les cuento, porque hay varios invitados de distintos lugares, esta actividad la estamos organizando entre el CIE de Avellaneda de Argentina, ¿sí? El Centro de Investigaciones Educativas del distrito de Avellaneda. Hay varios compañeros de otros CIEs de la provincia de Buenos Aires. Es un gusto que hayan venido. El CIE es como una especie de centro de maestros para los que son de México, o CEDEPROM, creo que se llama en Michoacán, los CEDEPROM. Y junto con la red de transformación educativa de Michoacán, en México, por ahí está el maestro Juan Chagoya. Juan, si querés saludarnos. Hola, buenas tardes. Acá todavía estamos desde Zacapu, Michoacán. Es un gusto compartir con ustedes y bueno, que compartan con nosotros las tradiciones. Ahí le mandaremos a Gabriel un cartel para otras actividades que nos parece será interesante y quien guste participar también. Bueno, mucho gusto. Juan, presentate, él es un docente de México, maestro, sí, es el coordinador de esta red de transformación educativa, que ya también debe estar por cumplir, no sé, los 15 años por lo menos, y con los que compartimos un movimiento pedagógico de toda Iberoamérica, ¿sí? Que son las redes y colectivos de docentes que investigan desde la escuela, ¿sí? Y bueno, vimos la oportunidad de haber hecho tantos y tantos Zoom y tantas reuniones todos los días con nuestros estudiantes, nuestros colegas. ¿Por qué no hacer una reunión entre amigos, queridos y con una actividad que nos movilice, nos interese a todos y que tiene que ver con esta fecha? ¿Sí? Entonces, entre estos dos grupos lo organizamos, pero la actividad tiene unos invitados especiales, ¿sí? Esta actividad surge también porque con una de nuestras capacitadoras, de nuestras formadoras en prácticas del lenguaje, que es Andrea Vilariño. Andrea, saludá. Hola, ¿cómo están? Estuvimos trabajando para un concurso de la provincia de Buenos Aires sobre literatura fantástica y allí nos vinculamos con Matías Oniria, ¿sí? Y bueno, surgió la idea de hacer un montón de cosas así interesantes, ¿sí? Y bueno, en esta oportunidad queremos conversar acerca de dos fechas que están muy próximas a venir, y por eso con Juan Chagoya estuvimos conversando quién nos podía ayudar desde México a conversar sobre eso, y él nos sugirió a la compañera Aurea, ¿sí? ¿Está por ahí? ¿Sí? Yo los voy a presentar y después la reunión la va a seguir coordinando Andrea, ¿sí? Aurea Ortiz es socióloga, maestra en ciencias humanas, con especialidad en estudio de las tradiciones, es narradora oral escénica, becaria de diferentes programas de apoyo a las culturas comunitarias y públicos específicos. Y es fundadora del Círculo de Cuentacuentos de Michoacán, fundadora de Nana Huantacúa Cuentacuentos y organizadora de encuentros, festivales y jornadas de narración oral. Y Matías Oniria, ¿sí? Es productor, guionista, escritor, tallerista de cuentos y de historias y de relatos fantásticos del conurbano bonaerense, ¿sí? La idea es hacer esta reunión donde podamos conversar y nos cuenten un poquito sobre la tradición, el origen del Día de Muertos en México, y también en esta oportunidad sobre Halloween, porque más allá de las críticas que tengamos o que podamos hacer, es una fecha que está presente en nuestra cultura, ¿sí? O en nuestros barrios, o en algunas de nuestras escuelas,
o en las películas que vemos y ya conocemos todo lo que se hace. Está por ahí una compañera, Alicia, profesora de inglés, Alicia Lausirica. Sí, saben que en las escuelas bilingües, acá en Argentina se festeja. Y en México también se celebra mucho Halloween, junto con Día de Muertos, ¿no? Así que bueno, las cosas son como son y hay que aprender de todo, ¿sí? Así que, Andrea, si querés, presentate y comentarnos un poquito Bueno, sobre el perfecto. género y demás. Sí, dale. Sí, la idea no es robar y ocupar demasiado espacio para dar la oportunidad de precisamente de escuchar a Aurea y a Matías, que son los que hace tiempo que vienen transitando desde distintos espacios las leyendas y las historias, porque en realidad sí nos interesa y el atractivo de tanto del Día de los Muertos como de las tradiciones quizás anglosajonas que tienen que ver con estos rituales tan antiguos, nos siguen convocando, es porque, bueno, están presentes, siguen presentes a partir de, como decía Gabriel, no solamente de los consumos culturales, de las películas, de la literatura, de las leyendas y de nuestra propia cotidianidad. Entonces, la idea más que nada es poder hoy hacer un cruce respecto de precisamente cómo circulan estas leyendas, cómo aparecen estos rituales, por qué nos siguen convocando, qué historias nos siguen atrayendo respecto de estas historias que tienen que ver con el Halloween, que viene de tradición europea y precisamente con el Día de los Muertos. No, si les parece, yo quiero dar lugar ya a Matías y a Aurea, a cualquiera de los dos que quiera empezar, o si no empezamos directamente hablando un poco de esto, retomando lo que decía Gabriel respecto del origen del Día de los Muertos. Tenemos el placer de estar con un especialista y todos los que hemos transitado la literatura y la cultura mexicana sabemos de la importancia que tiene Lo de la cintura. Para aquellos bueno, hacer que el nos ejercicio acercamos que te enseñé ayer. un poquito de afuera. Les vamos a pedir si por favor, mientras dure la charla, podemos silenciar los micrófonos y en tanto, porque seguramente van a surgir cuestiones interesantísimas para recuperar y para preguntar, poder ir sumando al chat para que las preguntas que surjan, las cuestiones que quieran realizar, así las vamos levantando y yo las voy transmitiendo para que podamos escucharnos sin ningún problema. Te hago el pase, si quieren, con Aurea primero y después pasamos un poquito a Matías y a cómo nosotros también estamos incorporando distintas tradiciones y también tradiciones nuestras en relación con el Día de Muertos, ¿no? Aurea, la primera pregunta es obvia y probablemente sea para vos ya simple y seguro la has contestado miles de veces, pero mucho se discute respecto del Día de los Muertos, ¿no? Algunos hablan de que es una tradición española y otros que incluso tiene raíces precolombinas. ¿Qué tanto de esto hay? ¿De dónde viene esa tradición? ¿Con qué se conjuga? Seguramente hay mucho de sincretismo, de culturas, pero claro. ¿Cómo aparece o cómo empieza a aprender tan fuerte en la cultura mexicana, ¿no? Hola a todos, me da gusto primero saludarlos. Se me escucha bien, ¿verdad? ¿Me oigo bien? Sí, perfecto. Ok. Bueno, lo primero es que efectivamente la fiesta, y hay que decirlo desde el principio, la festividad del Día de Muertos, evidentemente lo que conocemos ahora en México surgió a partir del encuentro con los españoles y con la cultura hispana. Evidentemente hay un antecedente que se da en América, pero no es lo mismo para todas las regiones. O sea, a pesar de que se piensa, ¿no? En México inmediatamente hablamos de los mexicas y hablamos de los aztecas y esta cultura pareciera que es la más, bueno, fue la más importante, pero no era la única. Entonces había muchas maneras de representar a la muerte y principalmente de vivir la muerte, ¿no?
En el caso particular de Michoacán, donde estoy viviendo yo ahora, siempre se ha pensado en la muerte como una parte de la vida. Si existe la vida, existe la muerte. Entonces, la muerte como tal es un concepto español. O sea, la muerte es de la idea de nos vamos a morir y a lo mejor nos quedamos aquí, a lo mejor no. Es un concepto, digamos, desde la visión, ¿no?, europea, porque aquí era una trascendencia. Tú trascendías. En el caso de Michoacán, hay una creencia, ¿no?, de que tú ibas a la tierra. O sea, tú al morir regresabas al Huerani. Huari es mujer en purépecha y Huari es la que da la vida. Entonces tú ibas a Huarani como el lugar, ese lugar que podríamos simbólicamente decir, y estaría mal interpretado, el lugar de los muertos, que no evidentemente no sería literal, pero sería regresar a eso, a donde está la madre. Y es un concepto bellísimo, porque nos habla de una concepción, de una idea mucho más orgánica del ser humano. El ser humano o el hombre es de la tierra y a dónde regresa a la tierra. Que incluso no son concepciones, y yo creo que ayudó bastante a que la evangelización pudiera cimentar las bases de lo que conocemos como Día de Muertos, porque también la religión católica concibe este asunto de la trascendencia y algún día resucitarán todos los muertos y todos nos vamos a encontrar, en fin. Entonces hay de alguna manera esa correspondencia, ¿no?, que se va viviendo. Acá en Michoacán, y más que de los orígenes, porque te voy a decir, había pensado más platicarles cómo se celebra y a partir de ahí hablarles de esto, de la importancia que tiene la celebración ahora en nuestras tierras, porque sí es muy particular en Michoacán. O sea, sí tiene una particular que yo encontré. Yo no soy originaria de aquí, yo soy de Aguascalientes y vengo de un lugar de donde es la Catrina. Seguramente ustedes la conocen. Entonces, son temas que me gustaría como intercambiarlos un poquito, porque sí me gustaría abordarles esto y también abordarles cómo se celebra acá en Michoacán y poder entender este asunto que tú me preguntas, ¿no?, de dónde viene. Lo primero, bueno, como les digo, yo soy de Aguascalientes. En Aguascalientes no se celebra el Día de Muertos como aquí. O sea, vas tú al panteón, arreglas la tumba de tus difuntos, les llevas flores y a lo mucho comes ahí en el panteón. Va a haber muchas familias, hay una convivencia, hay una especie de feria o de fiestecita fuera del panteón donde te van a vender calaveritas. De mi tierra son estas, por ejemplo, que mueven la boquita. Tú compras tu calaverita, te le ponen tu nombre y te vas muy feliz a tu casa, ¿no? Entonces lo que hacíamos nosotros de niños era esto, ¿no?, ir a comprar nuestra calaverita. Cuando yo llego a Michoacán, evidentemente ya tenía algo de trabajo en cuanto a la recopilación de cuentos y leyendas. Y muchos de los cuentos y leyendas... Los azules, la justicia, el sheriff... Por ahí va. Se escucha el ruido. Sí, yo estoy revisando, pero no veo quién tiene abierto el micrófono. Arte Gra, ¿puede ser? Arte, sí. Arte Gra tiene el micrófono abierto. Ah, ya. Podemos silenciar. Yo lo silencio. Sí. Ustedes me botonean y yo lo cierro. Okay. Perfecto. Bueno, entonces yo me vengo a vivir a Michoacán a estudiar, y la familia de mi esposo es purépecha, es una de las comunidades pues, más grandes indígenas aquí en Michoacán, originarias, y comienzo a vivir la tradición del Día de Muertos de manera completamente distinta, algo que desde mi manera de verlo pues no tenía como mucho sentido para mí, ¿no? Hasta que comprendes, este vínculo, que como tú lo dices, histórico, ¿no? Esta historia que se va construyendo y que va construyendo una forma de pensar y que va construyendo además tradiciones,
como son el Día de Muertos. Cuando llego aquí me encuentro que ellos celebran desde el día 31. Para esto yo tenía el antecedente de Brujas. En Estados Unidos se celebra Brujas, evidentemente en México son muchos de nuestras comunidades, pueblos, son migrantes, y yo desde que recuerdo ya de alguna manera en las escuelas nos hacían los desfiles de Día de Brujas, ¿no? Y te vestías de diablo, de brujita y demás. Y acá, bueno, cuando llego acá descubro que el asunto del 31, aquí se comienza a preparar lo que es la festividad para recibir a los niños, a los que son niños y a los que no son casados, porque los que no son casados son considerados como inocentes o como niños. Entonces, aún sean adultos, mayores, no importa la edad que tengas, si tú no estás casado, te reciben. Pero la particularidad es que no te reciben, o sea, moriste hace 5 años, ya solamente van a ir a limpiar tu tumba. Son los muertos del año próximo pasado. O sea, son los que murieron durante noviembre, puede ser incluso a noviembre, si hay dinero para eso, del año en que se va a recibir a los difuntos. Se les espera. Que esta es una idea que tiene que ver con lo que les decía yo anteriormente, que ellos no conciben la muerte como este asunto de mueres y no hay nada más, ¿no? Sino de trascendencia. O sea, tú regresas, ellos regresan. Y hay esa interiorización. Yo les digo, cuando me dicen, ¿es creencia? Pues yo no sé si la palabra creencia abarque esta idea tan interiorizada que hay en las comunidades de que ellos vuelven y vuelven a convivir con la familia. Entonces la comunidad se une, la familia se une para ir a donde se va a recibir a los difuntos y se les hacen sus ofrendas. Las ofrendas consisten en la parte del altar, que es donde van a estar los santos, la fotografía de quien ha fallecido, algunos elementos personales como su ropa, y después el segundo nivel, pueden ser 2, 3 niveles, pero en realidad para las comunidades purépechas son 2 importantes, aunque haya más como escalinatas que se vean por ahí, es un acomodo que tienen por un orden, ¿no?, familiar, y por las cosas que se puedan llevar y ofrecer. Y por otro lado, lo que es la ofrenda, que ahorita les platico. Nuevamente, esto tiene sentido como lo que me preguntas, Adriana, y les platico a todos, porque resulta que los entierros prehispánicos, ya fuesen guerreros, ya fuesen gobernantes, el asunto de las ofrendas ya se hacían. O sea, cuando moría un guerrero, cuando moría un principal, se les ponía, si tenían joyerías, todo lo que tuvieran de oro, penachos, pertenencias, lo que era personal, recipientes llenos de incluso pan y algunas bebidas, y se les enterraba con todo eso. Es decir, la ofrenda es algo que sí está presente desde la época prehispánica. Entonces está presente no solo para los mexicas, sino para la mayoría de las sociedades prehispánicas. En el caso de las sociedades purépechas, esto era igualmente una particularidad. Aún se encuentran entierros en algunas partes de Tzintzuntzan, Pátzcuaro, Santa Fe la Laguna, donde ustedes van a encontrar collares, han encontrado entierros donde hay obsidianas, vaya, es algo que está presente. Entonces, las ofrendas actuales, ¿no?, evidentemente rescatan, es parte de este sincretismo, ¿no?, es esta parte de esta hibridación, de esta fusión entre la cultura la cristiana y las culturas prehispánicas, y se funden y se llevan estos elementos, y tenemos, como les digo, por una parte el altar donde está el santo. En la actualidad, el maestro Chagoya, si digo algo, me ayuda y me complementa, ¿eh? En la parte de arriba, por ejemplo, generalmente está la Virgen de Guadalupe, Jesús o un Cristo y algún santo, si el difunto venía algún santo en particular.
pero ahí es la parte, es en lo alto, pues el altar, en lo alto está, ¿no? Y la parte de abajo es la parte comunitaria, que se da de una manera también muy particular, porque la gente pone, como les decía, estas cosas personales del difunto, y la gente de la comunidad, ya no solo la familia, sino la gente de la comunidad, de las comunidades purépechas, en mi caso, pues en Santa Fe de la Laguna, llegan a las casas con una charola, y en esa charola llevan una vela, y son velas muy largas, muy delgadas y muy largas. Vela, la flor de cempasúchil, que es esta que tengo yo acá atrás, que ustedes la han de conocer también. El pan de horno, y frutas como el plátano, la naranja, que son frutas de temporada, el plátano, la naranja, y guayabas y algunas otras frutas de temporada. Llegan y la entregan, y la gente de la casa recibe esa ofrenda, la agradece, se quedan con las frutas, con lo que se ha llevado, y a cambio ellos te dan atole, y te dan pozole, te dan tamales, que seguramente estos alimentos ustedes también los han de conocer. Si no, luego les paso las recetas también. o luego nos vemos y hacemos una, ¿verdad? Y entonces, sí, y entonces ellos reciben eso y se comparte. Entonces, el sentido que comencé yo a ver en este tipo de celebraciones fue muy interesante, porque no solamente implica saber que tu difunto regresa, ¿no? Sino también en el sentido comunitario. Es decir, yo doy y al mismo tiempo recibo. ¿Cuál es el sentido de la comunidad o de las comunidades purépechas? ¿Por qué son tan fuertes? Tú me decías, ¿por qué se siguen narrando? ¿Por qué se siguen estas tradiciones? ¿Por qué permanecen? Estas costumbres, ¿por qué son tan fortalecidas? Porque hay un gran concepto de comunidad, que no es un concepto al aire, no es solo una noción de ser comunidad, o sea, está verbalizado, y está verbalizado en sus prácticas culturales, donde coexiste el pasado a través de este pasado prehispánico y este pasado cristiano, y existe a través de todo este devenir histórico, porque ya son un poquito más de 500 años, y existe en el presente y también se proyecta. Porque ellos asumen que si tú llevas una ofrenda el día que tú ocupes, porque alguien de tu familia murió, porque tú vas a recibir a alguien, entonces la comunidad va a ir a apoyarte y te va a llevar la ofrenda. ¿Y qué simboliza esto? Un apapacho para quien se va, o más bien para quien regresa. O sea, te voy a abrazar, y te abrazo abrazando a la comunidad. ¿Cómo? A través de la comida. Entonces se convierte en un elemento muy importante. Hay particularidades que suceden tanto en el Día de los Niños como en el Día de los Adultos. Del día primero, en la noche, al 2 se recibe a los adultos, que son la gente que está casada, ¿no? Y ellos, en particular, aunque sucede también con los niños, se dan algunos procesos comunitarios muy interesantes, como si murió una mamá, reciben al padrino de bautizo de la mamá, pero a lo mejor el padrino de bautizo de la mamá ya falleció, porque la mamá murió de 90 años. Pero entonces resulta que se heredan estos cargos. Y ahí la hija o la nieta de la madrina va a la casa de la señora que murió para rezar y ser los principales invitados en ese recibimiento del difunto. Entonces, nuevamente, el concepto de comunidad es un concepto que más que cosas físicas son simbólicas, como estos conceptos comunitarios. Y esa es la parte más fuerte del proceso que permanece de las culturas prehispánicas en lo actual.
porque lo demás, evidentemente, es algo que se fue reconstruyendo a través de los tiempos y que cada lugar lo adopta de manera distinta. Evidentemente también ya hay muchos elementos que son o se han difundido tanto a través de los medios de comunicación, y debo decirlo, los profes se han encargado de una manera muy importante de difundir qué elementos lleva, qué elementos no lleva, que si lleva los 9 niveles de la cultura mexica, por ejemplo, que el papel de China, que representa, que el viento, pero todo eso ha sido una reconstrucción desde las visiones de la cultura mexica y sobre todo de las visiones que han ido poco a poco complementándose, ¿no? Y a esto se suma otras cosas, por ejemplo, que es como muy claro que ha sucedido como una gran, decían por ahí, mundialización de este personaje que es la Catrina. Entonces se ha convertido como un elemento también muy importante de identidad y además, no solo en México, ya en todas partes hay desfiles de Catrinas, ¿no? Hay representaciones de Catrinas y se atribuye mucho a Diego Rivera. Y no, la Catrina, si ustedes ven esta hojita, esta hoja, no esta, es una copia de las originales que venden allá en Aguascalientes, pero estas hojas eran hojas volantes que se distribuían con noticias por allá de los años de 1910, 1913, más o menos. Ahí había en mi tierra, Aguascalientes, un litógrafo, un grabadista, llamado José Guadalupe Posada. Y él se dedicaba, por ahí a ver si buscan idea, a hacer todas estas calaveras que van a ver aquí, que se las voy a poner. Calaveras. Entonces, en estas hojas volantes se daban noticias. Lo que está escrito lo escribía el editor, que era Venegas, y Posada solo hacía las caricaturas que ustedes pueden ver aquí. Entonces, como pueden ver, hay muchas calaveritas, es de la época de la Revolución, y él, antes de morir, 1912, hace a la Catrina, pero no se llama Catrina, su nombre real es Calavera Garbancera. Y él la hace, y solo es este pedacito, si ven mi mano, no es más grande que eso, ahí está. Y resulta que la hace a ella representando a las mujeres, pues no solamente a las mujeres indígenas, porque iba más allá, iba representando a todas las mujeres que en aquella época querían aparentar ser europeas. Entonces utilizaban sombreros y ellas se querían ver muy catrinas, y entonces él decía, como dice ahí, las que hoy son empolvadas garbanceras pararán en deformes calaveras. Y tiene por ahí, les voy a leer tantito, ahorita un poco, dos nada más de los parrafitos que se ven aquí, que escribe Venegas para darnos una idea de lo que él quería representar con la Catrina. Dice, las pulidas carolinas que se van a platicar en la tienda y en las esquinas y se las echan de catrinas porque se saben peinar. En otro parrafito, al principio de hecho dice, las que hoy son empolvadas garbanceras pararán en deformes calaveras. Gata que te pintas chapas con ladrillo bermeñón. La muerte dirá, no escapas, eres cráneo del montón. Entonces, así como van a encontrar, todos estos son versitos, los van a encontrar aquí, algunos hay de los oficios, profesiones, la señora que vendía pepitas, a todo el mundo les hacían ellos su calaverita y las publicaban y las iban repartiendo. Posteriormente, de hecho, un dato curioso, José Guadalupe Posada no vio publicada la Catrina, él muere antes de que se publica la Catrina. Y entonces, aparece la Catrina, a Guadalupe Posada lo conoce Diego Rivera y después hace un mural que se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Y ahí aparece la Catrina completa,
ya con cuerpo completo. De un lado está su papá, José Guadalupe Posada, y del otro lado, ustedes si lo buscan por ahí, encuentran a Diego Rivera como si fuera un niño, y atrás de Diego Rivera está Frida Kahlo, y entre otros personajes que se encuentran. Mucho se ha dicho que fue, y ciertamente, bueno, fue Diego Rivera quien populariza a la Catrina como Catrina, ¿no? Con el nombre de Catrina. Sin embargo, como ustedes lo pueden leer en el texto de 1913, el término Catrina ya estaba ahí, ya estaba presente, y se lo da Venegas. Pues lo que hace más bien Diego Rivera es retomar esta idea, ¿no? De la Catrina, y se comienza a difundir. En Michoacán, además de esta maravilla ya que es en sí la celebración de Día de Muertos, retoman la Catrina, lo que no hacen en mi tierra, retoman la Catrina y la comienzan a hacer de barro, que es más o menos, aquí tengo una que no es, esta es de papel, te las voy a traer, la hubiera acercado hace rato, son Catrinas, estas es de papel, pero ellos más o menos hacen algo así, que es de barro. Y a partir de eso, junto con todo el trabajo que hacen los maestros, porque yo sigo insistiendo, los profes de la escuela comenzaron a reivindicar, digamos, de alguna manera a nivel nacional, la celebración de Día de Muertos. Ellos comenzaron con nosotros cuando niños, saben que sí celebramos el Halloween, pero eso no es mexicano. Vámonos a acordarnos de la Catrina. Y vamos a empezar a poner altares, porque aquí más que ofrendas, en Michoacán se le dicen ofrendas por lo general, pero en las escuelas se les llaman altares, les dejaron el nombre, no son altares. Entonces vamos a poner los altares y comienzan ellos a retomar todo esto. ¿Y qué pasa? Pues imagínense el poder de las escuelas. ¡Qué maravilla! Porque tienen alcance a ¿cuántos niños? A todos. Entonces, a través de las escuelas se convierte un espacio de poder, ¿no? Educativo, formativo y reivindicativo, ¿no? De una manera de lo que es la cultura. Evidentemente, la Catrina también ha dejado deja fuera muchos aspectos que deberíamos como retomar, este asunto de la cultura mexica, de los niveles, a dónde iban, si eran guerreros, si eran madres, porque las madres y los guerreros en la cultura mexica, por ejemplo, iban al sol, ¿no? Y hay quienes se iban al inframundo y tal, ¿no? Pero de alguna manera esto sí ha ayudado a que actualmente se tenga mucho más reconocimiento de lo que es la fiesta de Día de Muertos, y yo creo que poco a poco irá recuperando esta identidad, pero sí yo creo que hay que tener la claridad, ¿no? De que no es literalmente prehispánica. No puede haber esa literalidad. De hecho, la mayoría de las prácticas, muchas prácticas culturales que yo he visto en la comunidad purépechas, pues tiene que ver con lo religioso, tiene que ver con lo cristiano, con lo católico. Por lo tanto, no se puede, no podemos desprendernos de este mesticismo, ¿no? De lo mestizo que es la cultura, ¿no? Finalmente tenemos la parte española, de la parte de los europeos, junto con la parte indígena, y eso es resistencia. O sea, los indígenas finalmente buscaron la manera de resistir. O sea, esta concepción de las calaveras la hizo Guadalupe Posada en los 1900, sí, pero hay que recordar que en la época prehispánica las calaveras pues eran algo, formaban parte hasta de las pirámides, estaban ahí. O sea, no había esta mitificación o encajonarles cosas no fantásticas, aunque ya después los mexicanos y todos ustedes, nosotros, nos encanta lo fantástico y le metemos ahí la fiesta, todo lo demás, pero pues en realidad está presente. Entonces sería... Aurea, hablando de la importancia de la escuela en este papel de sostén de la cultura y demás, está la escuela Prefeco, ¿puede ser? Juan, ¿están aquí?
¿sí? La escuela de Michoacán, que trabaja mucho el tema del Día de Muertos. ¿Sí? Por eso quería Sí, señalar que las escuelas desarrollan esos proyectos sí. vinculados a sostener esta cultura, ¿no? Y sostenerla, difundir, recrearla también, ¿no? Claro, claro, claro. Y aquí post-revolución hubo un movimiento muy importante de educación, ¿no? Y de educación que trataba de reivindicar todo lo mexicano, ¿no? Ujú. Desde estas ideas. Y bueno, evidentemente también Michoacán en particular, que es algo que ya aquí está por ahí Julieta Pérez, ya la vi ahí, dice, ay, ya quiero oír un cuento. Pues evidentemente hay también literatura que acompaña, ¿no? Las creencias, ¿no? Y hay un cuentecito muy chiquito, al final si quieren les cuento uno más grandote, pero por ejemplo, sí es importante porque habla de lo que le transmite la gente en las comunidades y porque ellos no dejan de poner la ofrenda. Entonces, esto lo encontré en un texto de Claudine, se llama ella. Ahorita necesito yo como, tengo por aquí apuntado porque ahorita busco. Pero bueno, ella cuenta de un hombre que este hombre era muy rico, tenía mucho, mucho, mucho dinero y se dedicaba al campo, entonces tenía muchas tierras. Y un día, trabajando ya muy tarde, comenzó a ver que venían caminando mucha gente. Y después, cuando más se iban acercando, la gente se desaparecía. Ya no lo veía, pero sí seguía escuchando. Toda la gente estaba feliz, estaba contenta, bailaban, cantaban y decían, mira cuántas cosas llevo comida, llevo tamales, llevo atole. Y él escuchaba que dentro de toda esa algarabía, de toda esa felicidad que se escuchaba, se oía el llanto de una mujer. Y lloraba y se quejaba aquella mujer y decía, ay, pero ¿por qué? Si yo teniendo tanto y nadie me da nada, ni una vela les merezco, me voy a quemar las manos para prenderme un poquito y poder ver el camino. Y la demás gente le decía, no te preocupes, nosotros te damos de lo que nos llevaron, mira cuánto nos llevaron. Y el hombre se preguntaba, bueno, pues ¿quién es esa mujer que se queja? ¿Quién será esa mujer? Pues la mujer y las voces aquellas se iban acercando más y más y más, hasta que el hombre reconoce la voz y era nada más y nada menos que su madre. ¡Ay! No puede ser, decía aquel, ¿cómo es posible? ¿Pero qué le hice a mi madre? Se fue corriendo a la casa de su mujer. Ándale, Lupe, prepárate un atole, prepárate unos tamalitos, córrele, mujer, que mi madre no lleva nada, qué ingrato soy. Pues él se puso a hacer el atole, la mujer fue al nixtamal, se puso a hacer tortillas, tamales, pero era demasiado tarde. Se habían ido aquellas almas, se fueron. Y la mujer se fue sin nada. El hombre sintió mucha pena y sintió mucho arrepentimiento. Y prometió que nunca, nunca más volvería a dejar a su madre y a sus muertos sin ofrendas. Y esta es una de las leyendas que se narran mucho ahí en las comunidades purépecha, sobre todo para los que somos o son renegones de que no es cierto, no vamos a darles nada. Ah, bueno, pues un día van a ver que su mamá, su papá o algún familiar va a venir y lo van a ver muy triste. Entonces, pues bueno, ahí se va compartiendo. Bueno, muchas gracias. Es interesante esto de la comida y la muerte, ¿no? De pensar, Claro. quizás en Argentina, a lo mejor por distintas tradiciones, la muerte está más ligada a lo trágico, pero aparece en México hay algo de la cotidianidad, de ese convivir y de una manera, en algún punto, quizás menos ampulosa, menos trágica. Yo te escuchaba y
no puedo dejar de tener en la cabeza a Comala, ese pueblo de Rulfo, con Claro. todos los muertitos, como lo Sí, sí, sí. planteaba. Y digo, en ese lugar que uno podría leer desde muchas miradas simbólicas, pero que en definitiva están hablando de un espacio, de una cultura que solamente pudo haber escrito un mexicano de una manera tan, y a la vez tan universal, ¿no? Porque vuelve sobre el tema de la muerte, vuelve sobre la trascendencia, sobre la tierra y los orígenes, pero con una impronta que resuena a partir de otra forma, por lo menos a mí me resuena de otra forma, escuchándote contar todas estas tradiciones y estos cruces que se van realimentando, ¿no? Con la escuela, con las nuevas miradas, si querés damos un poquito pase a Matías y volvemos a México y Sí, retomamos sí. las historias que son un placer. Claro. Le voy a tirar con esto la pelota un poco a Matías para pensar también en estas tradiciones y en estas formas del lugar de la leyenda urbana, ¿no? Uno habla, al principio Gabriel comentaba de la resistencia, que es verdad, muchos de nosotros tenemos a la importación de ciertas celebraciones como Halloween, pero bueno, hay también algo de lo que planteaba Aurea de la tradición española muy fuerte y yo recuerdo el cementerio de Avellaneda ir con mi abuela por el Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos, y esto era anterior a esta explosión tan fuerte de la cultura norteamericana trayéndonos Halloween. Digo, hay algo ahí también de la tradición española y también de las culturas originarias nuestras que tienen que ver con distintas formas y ritos para pensar la muerte, quizás de una manera un poco más oscura, ¿no? Más siniestra. Y ahí te paso, Matías. Matías ha encontrado, tiene una saga muy interesante, ha escrito una saga en donde a partir de la escritura de ficción reactualiza las leyendas urbanas que aparecen en esta zona del conurbano y que están, por supuesto, presentes en toda la provincia. Y en esa reactualización, en una charla que tuvimos hace un tiempito también con colegas, se planteaba la reformulación de nuevas leyendas. Digo, es un género que a su vez tiene una tradición muy antigua que se viene trabajando, se viene actualizando, pero que se puede seguir inventando leyendas urbanas que en algún punto van a empezar a circular y se van a unir a estas tradiciones. Si querés contarnos un poquito de esto que vos venís haciendo hace tiempo, que es este rastreo de leyendas, de mitos, de relatos que tienen que ver también con la muerte, con la trascendencia, con el más allá, con esto que nos convoca hoy, ¿no? Bueno, primero, gracias a todos por la invitación. Saludo a todos los presentes. Bueno, quedé también, probablemente como muchos de nosotros, impactados por lo que se comentaba, cómo se vive en México, a diferencia de cómo lo vivimos nosotros. Acá en Argentina tenemos una tradición un poco menos amable con la muerte, un poco la muerte creo que está más resignificado por un costado más oscuro, incluso por un costado más gris, y me animo a decir, habiendo pasado también por parte de mi formación por una escuela católica, donde si bien acá nos enseñan que cuando nos morimos nos vamos a ir a un lugar mejor, donde nos vamos a encontrar con todos, de todos modos la muerte sigue siendo un lugar oscuro porque es el lugar de decisión donde toda una vida cargada de moralina te va a terminar derivando en que te vas a ir al cielo, a ese gran paraíso con todo, o te vas al infierno. Entonces realmente se llega muy estresado a la muerte. No hay una concepción de la muerte donde se pueda vivenciar, ¿no? Como con un sentido de claridad, sino que hasta incluso fijémonos a quién vamos a convocar de nuestros muertos, porque siempre hay un costado donde andás a ver qué pasó y de qué lado quedó. Entonces me parece que incluso nosotros, nuestro propio entender de la religión, que capaz en un sentido más ancestral debería ser más amable con ese sentido de trascendencia, incluso esa trascendencia termina causándonos cierto escollor porque se contrapone muy inmediatamente con el costado negativo de la muerte, con la parte quizás más oscura, con el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y también yo escuchaba lo que estaban contando de las tradiciones mexicanas y se me hacía la cabeza que hay una
una gran contradicción, ¿no? Como que de repente en México podemos encontrar toda esta algarabía donde la muerte se entiende como algo muy positivo, el reencuentro, el poder recordar para unirse a las raíces, como de repente la muerte termina resignificando la vida. Y el Halloween, por el contrario, parece que hace alianza más concreta con el lado oscuro, ¿no? Porque de repente el Halloween es para hablar de los monstruos, de repente el Halloween es para hablar de todo eso que un poco nos va a arrastrar de las patas a un lugar donde no vamos a salir y nuestra alma va a quedar condenada, o de hecho el alma de algún otro queda condenada en algún elemento, y de repente hablamos de almas condenadas a la tierra, almas en pena que de repente no pueden escapar. De repente da la sensación que el Halloween, en este sentido más imperialista y consumidor que tiene y que supo expandirse, quería hablar también un poco después de cómo es que se expande tanto la idea del Halloween. Al momento de expandirse, lo que hace es encontrar muy atractivo el costado oscuro de la muerte. Digo, no es casual que se encuentre en la muerte este costado oscuro, que es muy seductor, y me gusta a menudo pensar por qué es tan seductor y por qué de primera mano mueve también tanto público joven y tanto público adolescente. Para hablar de eso también un poco hago la mirada para atrás, lo pongo sobre mi eje, sobre mi vida, y a mí mi abuela paterna de modo inmediato me ha contado infinidad de historias, infinidad de leyendas urbanas. La mayoría de ellas transitan un cementerio y nunca es una historia muy de final feliz. Siempre el cementerio es ese lugar donde va a pasar algo terrible, y siempre era muy atractivo en el buen sentido. Nunca ha sucedido que una de esas historias terminara causándome pesadillas que me alejaban de inmediato de querer conocer más, sino que por el contrario me acercaban a querer seguir escuchando historias. Me parece que las historias desde tiempos inmemoriales y en infinidad de culturas tienen la posibilidad y tienen la certeza de poder contarnos un poco sobre nosotros y poder llevarnos a entender nuestra propia mortalidad. La historia, las historias y la ficción en general trata de explicarnos a nosotros mismos qué es lo que está pasando con nosotros en este mundo, y hablar muchas veces de esto, ¿no? Entonces, me parece que yo, habiendo sido muy fanático de las historias de terror, inmediatamente encontré ahí un lugar donde todo lo que es tabú podía ser hablado y podía ser transitado con cierta de modo armonioso. Podía escuchar de fantasmas, podía escuchar de brujas, podía escuchar de hombres lobos, y muchos eran una cuestión, ¿no?, de tradiciones. Podía escuchar sobre la curandera del barrio, porque también nosotros tenemos muy implementado el creer o reventar, ¿no? Somos más una cultura del creer o reventar, donde capaz hasta el que no cree en ninguna religión, o el que cree fuertemente en una religión, todos del mismo modo acudimos capaz a la curandera del barrio a que nos tire el cuerito o nos cure el empacho o de repente nos cure la ojeadura. Entonces tenemos esa noción implícita de que hay un costado con el que siempre coqueteamos, ese costado de lo espiritual que no tenemos tan subsanado, entonces siempre vamos agarrando de todos lados y tratamos de hacer algo con eso. Y me parece que el público joven, los niños, me parece que los adolescentes se encuentran en ese lugar, un lugar muy poco frívolo, o sea, un lugar que les permite, a diferencia de otros tipos de arte, les permiten, de otros géneros, quiero decir, dentro del arte, a diferencia de otros géneros, lo fantástico, lo sobrenatural, les permite atravesar esos lugares, ¿no? Como la muerte, como la venganza de los espíritus, qué pasa con esos espíritus que se quedan vagando en un lugar, los lugares embrujados, ¿para qué? ¿Por qué un lugar realmente puede estar embrujado? ¿Y cómo es que está embrujado ese lugar? ¿Y qué está pasando ahí? Y esas historias ocultas siempre nos gustan, nos acercan un poco a un costado curioso que tenemos desde siempre, me da la sensación. Es esta cosa ancestral de juntarnos alrededor del fuego a contarnos historias, ¿no?, desde tiempos ancestrales hasta ahora, que se replica muchísimo. La idea de Halloween que nosotros empezamos a tener es un lugar, es un momento para contarnos historias. Si bien capaz en el último tiempo, ¿no?, se volvió cada vez más consumista, y a nosotros nos llega el fervor consumista de decir, bueno, en tal bar se festeja el Halloween y bueno, es 2 por 1 en cerveza y la gente va disfrazada. No pareciera que hay mucho más en ese trasfondo. La realidad es que a los que nos gustan las historias de terror, acá en Latinoamérica el terror y lo fantástico y lo sobrenatural tiene una potencia enorme desde tiempos inmemoriales, desde siempre, desde la llegada de esa primera Halloween, desde la película. Acá hablo como guionista, digo, en el país tenemos festivales de cine de género que ya tienen más de 20 o 30 años, que están muy enamorados de esta concepción
de lo que es atravesar el género y atravesar la muerte también. Y en todos esos círculos donde se fue generando este fanatismo por la muerte, es muy común y está muy acervado esta idea de que es una oportunidad para juntarnos a contar historias. El Halloween tiene esta particularidad, al menos los que nos llegan a nosotros, ¿no? Que vemos a la gente saliendo en la calle pidiendo cosas. Bueno, acá en el país, desde el momento en que se empieza a darle un poco desde el género, que siempre, bueno, capaz no están festejando Halloween exclusivamente, pero todos los eventos de género fantástico y de terror que se fueron haciendo a lo largo del tiempo, las revistas especializadas que fueron saliendo, siempre es a finales de octubre, principios de noviembre, siempre hay una fecha particular que tomamos para hacer ese tipo de cosas. Entonces, como que de ese lado ya fuimos absorbiendo. Y nosotros, al menos en Latinoamérica, empezó a suceder que el Halloween es este lugar específico y especial donde nos juntamos a contar historias, nos gusta contar historias. Hay una pulsión ya del niño de poder juntar a contar historias que tiene que ver con esto de la leyenda urbana. La leyenda urbana, hoy en día modernizar, el creepypasta, ¿no? Es una cosa que va pasando de boca en boca. Nos gusta esta sensación de contar en la oscuridad lo que me contó otro y yo contarle y agregarle un poquitito más de sabor a eso y que esa historia se va haciendo cada vez más grande y siempre le pasó al vecino, del amigo, del hijo, del otro y siempre es una historia incomprobable, pero que realmente le puede pasar a cualquiera, justamente por tan incomprobable, me puede pasar a mí, le puede pasar al otro. Entonces creo que funcionan las historias de terror como un virus que se va expandiendo, que nos gusta a nosotros, porque nos gusta contarnos a nosotros, habla mucho de todo esto, y creo que hay una resistencia, creo que el niño lo percibe como algo muy atractivo, porque culturalmente tenemos una resistencia muy grande. A mí me ha pasado que cuando decidí que el género fantástico tanto me apasionaba, y me dediqué a escribir, y en un momento quise dar talleres, porque la verdad que me acercaba mucho la pulsión de los niños por el género, y quería charlarlo, y quería explorarlo, y quería experimentar a ver cómo acercar esta literatura a los niños que ya estaban muy predispuestos a asumirla. Me empezó a pasar que hubo mucha resistencia, en primera instancia, de los adultos que decían, pero yo no quiero que le cuenten historias de terror a mi hijo, o que le hablen de la muerte, porque va a tener pesadillas. Entonces, si mi hijo tiene pesadillas, después no duerme, es un problema para mí, no quiero que escuche esas historias. Y de repente era, pero qué extraño, porque el niño quiere escuchar sobre eso. Y de hecho, una vez que se abre ese umbral, apenitas atraviesa un poquitito de luz por ese umbral, inmediatamente el niño se anima a contar. Es como el primer paso para que el niño se anime a contar, es ayudarlo a atravesar los primeros umbrales que tienen que ver justamente con los tabúes. Una vez que se aniquilan esos tabúes, el niño está mucho más predispuesto a contar otras cosas. Entonces, inmediatamente vos contás una historia de terror y yo te aseguro que lo segundo que pasa cuando vos la terminaste de contar es que alguna mano se levanta y te dice, a mí me pasó que, y ahí están exteriorizando una duda, sin quererlo, están obviamente contando una leyenda urbana, están entrando en el juego de lo que es la comunicación, lo que es nuestra historia de comunicación, entran en ese juego casi sin querer para contar su experiencia y para contar una duda, porque te están contando que, y a mí me dijeron que ojo con pasar después de las 12 de la noche por esa esquina, porque dicen que aparece el fantasma y de repente con esa historia, que ellos ya la volvieron carne, que ahí se volvieron parte de la cadena de comunicación, se volvieron parte fuerte de la historia de cómo contar su barrio, de cómo contar la historia, de esa leyenda que es tan de todos y ahora también es de ellos, con eso están empezando a volcar sus propias dudas. Entonces me parece que tantos tabúes tenemos en tantos lugares, que por eso el niño necesita, al menos en nuestra cultura se creó una necesidad muy fuerte por las historias de terror. Sin ir más lejos, Mariana Enríquez, ahora premiadísima escritora de género fantástico, hace de modo explícito, lo hizo en su novela y lo explicitó en últimas entrevistas que estuvo dando, que le sirvió el género fantástico justamente para poder hablar de un momento muy oscuro de la historia argentina y pudo hablar de lo que fue la dictadura y el terrorismo de la dictadura con un factor, con un halo fantástico. Y nadie vino a decirle, no lo estás tomando en serio o lo estás haciendo, estás faltándole el respeto a la historia. No, justamente logró, dándole todo un aura fantástico a ciertas cosas, poder hacer carne cosas que a veces no queremos mirar o poder hablar realmente, decir, esto es de terror, te tengo que decir que esto da miedo y te lo puedo decir mirándote a los ojos como escritor diciéndote, ves, esto realmente es terrorífico. Entonces poder poner algunas cosas en algunos ámbitos nos ayudan a mirarlo a los ojos. Y creo que es muy sano, pero bueno, como decíamos, tenemos una cultura con la muerte tan poco amable, creo que el género por eso empezó a pegar fuerte, porque desde la juventud empieza a tener como un eco importantísimo.
como decía, hay festivales de cine que tienen más de 20 años dedicados al género y que de repente les gusta celebrar de algún modo el Halloween. Hay publicaciones mensuales, revistas que son de antaño ya, antiquísimas, que se dedican justamente a este tipo de cosas. Hubo en Argentina la Zombie Walk. Nosotros no tenemos contacto con los muertos, con las calaveras, con las calacas, pero en Argentina nos encantan los zombies. Somos fanáticos de los zombies. Es como que generamos desde Latinoamérica, somos muy pasionales y muy fanáticos de todo, así como nos volvimos muy fanáticos de los Ramones en una época. En Latinoamérica se lo asocia con que los Ramones podían venir a tocar siempre porque siempre iban a llenar estadios. Bueno, del mismo modo las historias de terror a nosotros nos apasionan, nos gustan y nos entran por todos lados y las compramos y nos parecen interesantes, y atrás de eso hay algo muy, muy copado en tratar de entender y ver el porqué. Entonces no tenemos nuestras calacas, pero de repente en Argentina hasta hace 2 años atrás, durante 10 años se celebró la Zombie Walk, donde era gente que disfrazada de zombie caminaba de un punto A a un punto B de la ciudad, caminando como zombie, fingiendo como zombie, y de repente era una celebración muy atractiva sobre lo que era ser un zombie, ¿no? Porque ser un zombie era ser un muerto. Y entonces de repente era como, estaba el que se disfrazaba de zombie, medio de cultura pop, y capaz que era el payaso de McDonald's disfrazado de zombie, entonces había como un chiste interno ahí, había una crítica, había algo muy copado, y también estaba el que se disfrazaba de su abuela zombie. Entonces había como un contacto donde cada uno podía coquetear con la muerte como quería, pero no dejaba de ser un coqueteo con la muerte muy lúdico y muy interesante, y que probablemente nazca de la necesidad esta, ¿no? De que capaz desde chicos hasta adolescentes el primer contacto que vamos a tener con la muerte es cuando pisemos un funeral, donde todos van a estar vestidos de negro, donde mucho no se puede hablar, donde la verdad que muchas veces te tentás y no sabes por qué, y no sabes si tenés que llorar o no, y todo tan confuso que en un momento cuando nos podemos encontrar con otro modo de relacionarnos, nos empieza como a relajar. Da la sensación que puedo ver una historia de terror, o puedo escuchar esta historia de terror, o me gusta sentarme a escuchar una historia de terror que me hable de muertos, porque un poco me ayuda a entenderlo, porque no estamos muy preparados, al menos nuestra cultura no nos está ayudando, no nos estaría ayudando demasiado ni a entender la muerte ni a entender tantísimas otras cosas, pero la muerte es algo que no tenemos muy desarrollado como conocimiento en ese sentido. Creo que en ese sentido las leyendas urbanas, por eso tienen un valor fundamental. Las leyendas urbanas me parece que un poco además democratizan el poder de contar, nos recuerdan que la lengua es una cosa viva, y que de repente si mi abuela me cuenta una historia de terror de lo que ocurrió en el cementerio, yo un par de años después contándola vuelvo a retomar esa historia y la vuelvo a poder contar, y alguien la va a poder también contar después que yo la cuente, y se va a estar siempre tocando. Voy a formar parte de una tradición que es antiquísima y que forma parte de lo que a nosotros nos vuelve quienes somos. Me parece que desde ahí un poco viene cómo nosotros lo empezamos a analizar. Creo que el Halloween por eso tiene ese costado que tanto gusta y que latinoamericanamente también nos llegó con tanta fuerza, y sí, por eso creo que lo relacionamos más con el costado más oscuro, ¿no? Creo que tiene que ver con esta posibilidad de que, bueno, sí, el Halloween, a diferencia del Día de los Muertos, que es más coqueto y que tiene una cosa más fluida y más florida, el Halloween es como, bueno, el lado más oscuro. Y eso es interesante porque nos gusta y nos atrae todo eso que siempre nos dijeron que no existe, que no está, bueno, todo eso que siempre nos negaron saber, todas esas cosas que están ocultas, de repente poder mirarlas un poco más a la cara es totalmente atractivo. Sí, tal cual. Y pensar, vos dijiste una cosa recién muy interesante respecto de que por un lado hay una cultura, sí, hay una industria cultural que explota también a través de películas, de series, de animaciones, y incluso de, como decía Aurea, de hasta cierto merchandising, ¿no? De la calaverita y de algunas cuestiones que aparecen vendiéndose en estos periodos. También es cierto que frente a que estas leyendas y que estas tradiciones también vuelven a poner sobre la luz o vuelven a visibilizar algo que parecería que por lo menos en esta etapa de la cultura, de una cultura más consumista, de un capitalismo que tiende al consumo, donde parece que siempre tenés que estar bien y no existe el lado malo de la vida, no existe la muerte, porque no vendería hablar de la muerte. Esto toma más fuerza, digamos, esto aparece claramente en la leyenda, incluso, como dice Matías, aparece desde un lugar de miedo y negativo y oscuro, porque antes Aurea hablaba de la convocatoria y de esto de pensar
en que en determinado momento tus muertos van a volver, van a venir, los van a poder cobijar en la comunidad, y para nosotros creo que eso ya sería, hasta se nos pone piel de gallina, digo, pensar en que podíamos convocar a nuestros muertos. Sin embargo, hay entre una y otra mirada, hay algo todavía del temor, pero de la fascinación, y que los chicos siguen teniendo y preguntan, y eso creo que acá somos muchos los colegas, maestros y docentes que sabemos que si hay un recurso que siempre funciona en el aula, es hablar de leyendas urbanas, abrir el lugar para el intercambio de estas historias de miedo, de terror, porque también exorcizan y ayudan a transitar ese desconocimiento y ese miedo. Estaba pensando también, Andrea, que Sí, también hablar de los muertos es hablar del pasado, tal cual. y es hablar de la historia. Y disculpen que meta este tema, pero Marcos Peña, cuando dice no quiero que haya muertos en los billetes, no quiero hablar del pasado, está diciendo. Y me parece que esta sociedad consumista también niega el pasado, y niega la tradición y esto comunitario. Me parece que también hay una dimensión política por algún lado que también es interesante de ver. Acá preguntan por las alumbradas de Santiago del Estero. Pero comentó algún colega que estaba... Perdón, el tema de los mitos es histórico. No sé si recuerdan el tema del mito de la luz mala en los campos. O sea, el tema del mito existe y existirá eternamente. Y yo creo que hoy se manifiesta por esta movida tan grande que hay de informática. Los chicos también tienen a la mano toda la informática como para meterse también en estos grupos de mitos y de leyendas. Y de hecho las transmutan, las trasladan a las aulas. Yo creo que esto es histórico, incluso creo que debe ser de antes de la prehistoria. Y creo que cada país absorbe lo que trae justamente todo esto que promociona el hoy, que es la informática, como por ejemplo el Día de Brujas, Halloween. Porque en realidad Halloween no habla de la muerte, habla de la presentación de la bruja. ¿Qué me va a traer la bruja? ¿Qué me va a hacer la bruja? O sea, son mitos que ya rayan lo urbano, o sea, transmutan lo urbano, ¿no? Como dijiste vos. Perdón, estoy media disfónica. Por eso creo que esto sucede en todo el mundo. Y los criterios se aunan al final, ¿no? Con la muerte en México, con los mitos urbanos acá, con, no sé, la festividad en Alemania, perdón, en Alemania. O sea, creo que esto es genérico. Creo que esto es a través del tiempo siempre. Y generalmente los chicos absorben la muerte diferente al adulto. Creo que el adulto es el que realmente hace un exorcismo, una tragedia de la muerte. Porque el chico elabora todo tan rápido, la vida, la muerte, el juego. Entonces creo que nosotros es como que magnificamos tanto las cosas que hasta confundimos, ¿no es cierto? Ese tema de, no, porque mirá, tu abuelito murió, qué sé yo, y el chico por ahí está jugando con los play y absorbe la mitad de lo que le decís, y dice, sí, se murió mi abuelo, chao. No sé, no tengo ganas de escucharlo ahora, qué sé yo, cualquier cosa. O sea, me parece que el tema de los mitos y de la muerte es un tema que todavía ni siquiera los mexicanos que viven hablando de eso, creo que ni siquiera lo tienen ya resuelto, ¿no? O sea, tendría que vivir Raquel Tibol para explicarlo, gran biógrafa argentina. Entonces, es como decía Raquel, ¿qué critica la crítica? ¿Qué critica la crítica? ¿Qué sé yo de los muertos? Como dice Matías, leyendas urbanas, sí. Después ves las series
los hombres vivos, los hombres muertos. No sé, estas series que yo no las vi porque la verdad no me llamaban la atención, pero la vida después de la muerte, el karma, los ángeles, cada uno quiere, me parece, hacer una historia con la muerte, pero en realidad los seres humanos, hasta que nos morimos, nunca vamos a saber qué es la muerte. Gracias María. Entonces, Ahí me pregunta, parece que todo eso deja dudas, ¿no? gracias María. Tal cual, sí, Ahí pregunta tal cual. Alicia Lausirica, ¿La quién? Alicia Lausirica pregunta para Aurea un poco cuál es el origen de la costumbre, si es ayudar a entrar a los muertos al cielo o algo así. Perdón, Gabriel, perdón, Gabriel. cielo En realidad yo le preguntaba con referencia a las alumbradas. No, creo que los muertos es, por lo que entendí, otra cosa. No. Sí, no, y el cielo además, la concepción de cielo es claro, porque es otra. cristiano, o sea, claro, Sí, es cristiano. Pero antes sí me gustaría, antes de que se me pase, por comentaba Matías. Sí, por favor. Sí, y lo que comentaba María también. Evidentemente, México tiene una diversidad de costumbres y tradiciones respecto a la muerte. O sea, aquí les platicaba yo de lo purépecha, ¿no? De lo que he visto. Pero evidentemente también nosotros vivimos la muerte ya en la familia, en lo personal, igual, con el miedo, con el temor, y los espantos así de la noche que te juntaba tu abuelita y te contaba, allá en la esquina se te va a aparecer la Llorona si sales a las 12 de la noche, igual te hacías pipí. O sea, y igual ahorita yo me sigo haciendo pipí si paso por una calle sola, porque eso evidentemente es parte de, o sea, eran relatos que te ayudaban, que ellas los narraban, bueno, desde estas ideas, estas creencias, desde su propia realidad, ¿no? Antes no tenían tele, tenían las historias, y qué maravilla. Y por eso es a todas las culturas, evidentemente, como dice María, porque se contaba la historia, ¿no? Y nosotros tenemos esta parte humana de querer que nos cuenten, el oído abierto, y además en la edad de niños. Yo estoy segura que los niños que están aquí están esperando ansiosamente a que les contamos cuándo se aparecen los muertos y a quiénes les va a salir la Llorona, porque somos confrontativos, somos temerarios y nos encanta conocer de niños. Alguna vez, porque también me dedico, como tú, Matías, a hacer recopilación de cuentos y leyendas, y alguna vez alguien me decía, yo soy creador y soy artista y sí voy a recoger leyendas, lo hago con los grandes, con los abuelos, pero con los niños. Y yo me jalé los pelos así de, no, pero ¿qué te pasa? No, claro que los abuelos te van a contar historias, pero los niños las tienen vivas, las viven, las representan, las recrean, y por supuesto ellos tienen una naturalidad muy distinta, ¿no? De asumirlas, y si no se las cuentas a ellos, evidentemente esas leyendas, ese cuento, pues se desaparece, ¿no? Por eso es tan bonito y tan importante la narración y la recopilación y la narración de cuentos y leyendas y seguir contándolas. Perdón, ¿puedo decir algo? Sí. Soy Gabriela. Sí. Bueno, no, yo solamente quería acotar, viví 13 años en México y yo podría decir que la cultura mexicana me ayudó a transitar mejor la muerte, porque obviamente el mexicano sufre la pérdida de sus seres queridos, tiene miedo a la aparición de la Llorona, pero a mí lo que aprendí, no solamente el tema, ustedes tendrían que ver lo que son las ofrendas, son puestas artísticas, una decoración que es exquisita, y además ver que acompañan en los cementerios y en las ceremonias con música, con sus canciones, con sus comidas. A mí la verdad, creo que la cultura judío-cristiana nos hizo vincular a la muerte con algo doloroso, y a mí haber vivido 13 años en México, sumamente agradecida porque me acercó a recordar a los seres queridos desde las cosas que les gustaban, que nos unían, ¿no? Eso quería acotar. Perfecto, muchas gracias, Gabriela.
Sí, no sé si Aurea quería comentar algo al respecto. Me parece que es un poco bueno, Gabriela tuvo la oportunidad de vivir en México, quienes no la tuvimos, pero es lo que nos sentimos desde acá, ¿no? Esta idea de la sana envidia de esperar ese tránsito hacia la muerte y no esa mirada tan trágica a lo mejor que... Claro. No sé cómo pueda presentar, porque de hecho hice una presentacioncita para que vieran las ofrendas, pero no sé, le aprieto aquí donde dice presentar ahora. Y sí, dice Gabriel que sí. Compartir. A ver, entonces, ahorita déjenme ver si... Porque ahí sí tiene esta particularidad, bueno, tiene elementos muy, muy importantes como el arco, los arcos por donde, que marcan lo que es la ofrenda y el altar y que tienen su significado, no es por donde entra el muerto. El santo es el que da, el santo, la Virgen es quien da permiso para que el difunto regrese. Y déjenme ver aquí, ¿es ventana? No, compartir. Déjenme ver. Y bueno, hay algunos elementos porque no pude, pero sí hay elementos que son muy vistosos. Yo los invito a ver, por ejemplo, en Tzintzuntzan y Pátzcuaro, que es como lo más popular, y no lo más tradicional, digamos, lo más de costumbres, más íntimas, como en las comunidades purépechas, pero digamos que, bueno, que sí hay. En los panteones ustedes pueden ver cómo son unas cosas maravillosas las que montan ellos, y sí es resiliente, o sea, sí es resiliente, e incluso dicen un recurso tanatológico, como bien dice María Gabriela. Yo al principio les decía que yo soy de Aguascalientes, de un lugar donde no se celebra de esa manera, no se vive de esa manera. Y yo al año de que me vine a vivir acá en Michoacán, muere mi padre, y mi suegra me dice, es que tienes que ponerle la ofrenda. Yo decía, no, y me daba miedo. Evidentemente, o sea, es así, ¿no? ¿Cómo le voy a poner a mi papá esto si yo no le tengo esta costumbre y además cómo que mi papá va a venir y no la quiero poner, ¿no? Y voy a llorar además, ¿no? Porque es reciente, entonces ¿cómo me voy a confrontar yo a esto? Sin embargo, sí, como dice María Gabriela, cuando pusimos nuestro altar, realmente hay un asunto de desahogar esta gran pena como todo humano, ¿no? Que es la pérdida de alguien. Y que dice un autor, yo les invito a que lo escuchen ahí mucho en la red, de Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo, historiador, creo, o antropólogo, esas tres yo creo que juntas, pero escúchenlo. Y es una maravilla, y a él le preguntan, entonces los mexicanos sí se ríen de la muerte, o los mexicanos, y entonces le dice, ¿usted se ríe cuando a alguien se le muere? Pues los mexicanos tampoco, o sea, evidentemente tenemos esta cultura, ¿no? De recibirlos, de homenajearlos, de honrarlos, pero la parte humana la tenemos también con ustedes, ¿no? Y también estos temores y estas dudas, incluso, ¿no? De hacia dónde van. Nos seguimos preguntando lo mismo, ¿no? ¿Regresarán? ¿Iremos allá? ¿Hay algo después de la vida? O sea, son preguntas finalmente humanas, ¿no? Y todos las seguimos teniendo. Tal cual, tal cual. Yo quisiera agregar, no sé si una pregunta, bueno, un poco para los dos, ¿no? Para Matías y para Aurea, en tratar de reconstruir ya de manera más personal qué los acerca, qué los atrae. Matías un poquito contó respecto de cómo comienza su inclinación hacia el fantástico y hacia estas leyendas. En tu caso, Aurea, vos decís que venís de Aguascalientes, que no tenían o no compartían estas tradiciones como están ahora en Michoacán. Sin embargo, tenés todo un recorrido de formación profesional y tanto como narradora con estas historias. ¿Cómo empieza eso? Con ese niño y esa niña, en cada caso interior, seguramente hay alguna escena ahí que tiene que ver con
esa atracción, con el fervor con el que ambos se conectan con estas historias que se les nota y hace que estemos todos acá maravillados escuchándolos. Así que bueno, el que quiera comentar algo, sería interesantísimo conocer esos recorridos, ¿no? Esas escenas de niñeces que los trajo hasta acá, ¿no? Que nos permite por lo menos escucharlos con ese placer que nos brindan. Cualquiera, que quiera comentar algo. Si querés, Aurea, que tenés el micrófono abierto, y Mati, ¿sí? Como quieran, como prefieran. Sí, Matías. Bueno, yo creo que Matías y yo tenemos mucho, ahorita que lo escuchaba, mucho en común. Yo soy nieta y bisnieta de abuelas narradoras naturales de Zaguán, o sea, de Patiecito. Vénganse, mocosos canijos, dejen de estar lata, porque les voy a contar historias. Y no estén dando lata. Entonces mis abuelas, una de ellas en particular, sí, estas historias de miedo, ¿no? De la época, acá hubo una época más o menos como 1930, 30 y tantos, 34, le llamaron la época cristera, y ella nos contaba cómo ellos tuvieron que emigrar para que no llegaran los federales a matarlos, ¿no? O los cristeros, hubiera confrontación y murieran, ¿no? Por cruce de balas o lo que fuera, y ella, que era hermana, o sea, eran puras hermanas, pues se fueron en su carcanchita, ¿no? A otro estado, y iban en la carcanchita por los caminos reales, y entonces comenzaban a escuchar. El papá les decía, ¿no? En el camino, ¿saben que cuando yo les diga tápense la cara, o agarren la cobija, el suéter, lo que tengan, y tápense la cara? Y pues ellas no sabían, como eran niñas, pues bueno, les decía el papá, tápense la cara, se las tapaban. Pero en una de esas tapadas de cara con las cobijas que traían, empiezan a escuchar el silbidito. Y pues como buen niño, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, pues sabe, tú asómate. No, tú asómate. Se va a enojar mi mamá. No le hace, asómate. Y las escuinclas, pues se asomaron. Y que van viendo en el camino real los colgados. Era un camino que estaba lleno de colgados. Y les estaba soplando el ombligo. Porque cuando los cuelgan, les sale el aire. Y pues les sale en forma de silbido o de otras cosas, pues, pero les tenía que salir el aire de todas maneras. Y no salía el aire y aquellas asustadas, ¡ay, los muertos! Pues les dije. Y esas historias me las contaban a mí de niña, ¿no? Y evidentemente, pues ya me hice recopiladora de cuentos y leyendas, pero tiene mucho que ver con tus recuerdos de abuelas, de tu madre, mi madre también narradora. Entonces, esas partes te dan un arraigo en buen sentido, ¿no? Aprendes de historia, como bien dices, ¿no? Aprendí de la Revolución, aprendí de la época cristera, aprendes de geografía, aprendí dónde estaba tal lugar, tal otro, los caminos reales, palabras en desuso, y cosas que te dan muchos elementos que cuando tú llegas ahora sí a la escuela, ahora meto mi lado sociológico y como maestra también, cuando tú llegas a la escuela y llegas con este costal de historias maravillosas y el maestro te habla de tu historia, de tu comunidad, de tu pueblo, de tu país, dices, ¡claro! Porque fue la época donde estaban los que se mataban y los que se agarraban a fregadazos y tal, ¿no? O sea, sí hay una gran correspondencia y por eso yo cuando cuento historias, siempre hago esta gran recomendación, ¿no? A la gente grande, cuéntenles cuentos y leyendas a los niños y no le tengan miedo al miedo, porque el miedo educa también, ¿no? Te pone límites. Entonces, y esa parte es bien importante y creo que mi camino va por ahí, por eso trabajo mucho con maestros, porque tiene mucho sentido lo que hacemos desde la narración oral, va más allá de entretener al niño o de entretener al adulto. Tiene una cuestión identitaria muy fuerte, fortalece nuestra identidad, nuestro conocimiento de nosotros mismos, y es poderosísimo. Tal cual, tal cual. Mati. Bueno, yo creo que, estoy 100% de acuerdo con lo que está diciendo Aurea, me parece muy interesante.
Y a mí me pasó básicamente que, aparte de tener a mi abuela que me contaba muchas historias, creo que un momento revelador y asombroso fue cuando en un momento de lluvia, un día de lluvia, estando en cuarto o quinto grado, éramos muy pocos en el aula y la profesora, a sabiendas de que no era el mejor día, el más indicado para dar temas nuevos, dijo, bueno, vamos a hacer una lectura hoy, vamos a leer algún cuento, y terminó leyendo cuentos de terror. Era un día de lluvia, el clima era propicio, el aula estaba medianamente vacía porque éramos unos pocos dispersos a lo largo del aula, y fue un momento revelador porque fue un momento de fraternizar entre todos que fue asombroso. Realmente por primera vez creo que sentí el poder de la narración, si bien ya me gustaba leer, si bien ya estaba muy, muy cercano a las historias y a querer escuchar, ese momento, no solo el de mi abuela, no solo el momento familiar de poder concebir una historia que estaba contando mi abuela a mis primos y a mí, y estar escuchándolo en ese círculo cerrado, sino que después fue escucharlo con compañeros y por primera vez sentí una empatía que tenía que ver con más allá de un montón de otras cosas, tenía que ver con la empatía de poder compartir lo mismo en ese momento y poder mirarnos y sentir que ese silencio y ese escalofrío también era compartido, y ese silencio entre ambos se volvió un poco más compacto, y ya no era un silencio, sino que era una sensación. Había algo que estaba pasando ahí y no había hueco, no había un hueco que no estuviera ocupado por esas palabras o ese eco de lo que estaba contando la profesora, y de repente dentro del aula me pareció un disparador absoluto. Sentí en ese momento que obviamente a partir de entonces la clase de literatura iba a ser de ahí para siempre mi favorita. No solo eso, sino que empecé a sentir que era un momento para justamente crear una fraternidad extra. Siempre empecé a percibir de ese momento esa cuestión de que justamente el poder llevar la literatura a las aulas, el poder comunicar la pasión por la literatura, la pasión por las historias narradas, o la pasión justamente por el poder contar, acercaba, unía distancias enormes que a veces incluso están en un aula cuando unos están apretadísimos, y la realidad es que la primera vez que más conectado me sentí con mi entorno, que tuve real perspectiva de lo que era estar en un lugar, estar en la escuela con otras personas, fue el día que habían faltado casi todos mis compañeros y nos estaban leyendo un cuento de terror. Ese día, siendo solo 6 en el aula, fue el momento en que me sentí mucho más parte de la comunidad, porque realmente nos estaba pasando lo mismo. Ya el conocimiento no era una cuestión que se vivía de modo tan subjetiva, sino que de repente había una unión había una ceremonia. Realmente empecé a entender con mucha más fuerza la parte ceremonial, que nunca me la había logrado transmitir ni una misa, que nunca me la había logrado transmitir capaz el conocimiento más cotidiano de lo que era una clase, sino que en ese momento clave entendí la comunión real de un montón de personas estando fascinadas, ¿no? Y más allá del vínculo familiar, porque, insisto, ya capaz mi abuela era muy propensa a juntarnos todos los domingos a los primos y a mí, y a contarnos historias de terror que tenían que ver siempre con el cementerio, y acto seguido después había que leerle el horóscopo del diario. Era una persona con una espiritualidad cruzada por todos lados muy interesante. Y eso también en retrospectiva me da de manifiesto que cuando ella muere, de hecho, haber ido a acompañar el cajón de ella en el cementerio, lo viví casi con una semisonrisa, porque me acordaba de todas las historias de cementerio que ella contaba, y con el casi terror y miedo que ella lo contaba, a la vez que buscaba causarnos miedos a nosotros. Estábamos bastante conscientes de que ella terminaba con el mismo miedo que todos los primos, pero compartía ese miedo y lo volvíamos un poco, bueno, nos gusta estar escuchando esto, y estábamos como pegados a eso, y de repente el momento en el que a ella la vislumbré en un cementerio, si bien obviamente, como dice Aurea, siempre existe la parte humana y dolorosísima, digo, también había una cosa de poder decir, bueno, había algo de ella que se conectaba y trató de entender algo de todo esto, y trató de transformar esto en algunas historias que nos fue contando, que lo volvió, que también allanó bastante de ese duelo y lo volvió como algo mucho más también atractivo, ¿no? En el sentido de poder crecer con eso, y no que se volviera un pantano que todo lo absorbía, sino que era un lugar donde podían seguir floreciendo historias. Me parece que también ahí empezó a pasar con el tiempo que yo vi historias que las consideraba, de las que me había contado mi abuela, las consideraba realmente ancestrales. Yo pensaba que todo el mundo sí o sí tenía que conocer la historia de la chica con una mancha del café, que encuentran su cuerpo con la mancha de café en el vestido. Yo suponía que lo sabía todo el mundo. Para mí era algo que no había niño del mundo que no la conociera. Yo asumía que era así, que esa historia se contaba de todos los cementerios. Y después, cuando me enteraba que yo nombraba de eso con tanta naturalidad y había gente que no lo conocía, dije, hey, qué bueno está poder
transmitirlo también estas historias, porque me daba cuenta que formaban parte de un imaginario muy grande, pero que no llegaba a todos lados del modo oral que me había llegado a mí. Y eso está buenísimo. Y también empecé a pensar, lo mencionaba en un momento una de las compañeras que estaba acá en la charla, que decía, bueno, la virtualidad y cómo la virtualidad también genera nuevos espacios y nuevos modos de dinamismo entre las leyendas y etcétera. Sí, yo estoy completamente de acuerdo y creo que las leyendas, las narraciones, y el paso y el boca en boca se va ayornando también. Y creo que la velocidad de los tiempos también nos ponen de manifiesto que hay muchas historias que son fuertes en un momento y que hay que también saber capturarlas y empezar también como a repetirlas para que no se vayan en esa vorágine de tantas cosas. Porque si bien hay cosas que están pensadas para que se pueden pasar y son más volátiles y pasan y se van contando historias, también hay algunas otras que si uno decide tomar la rienda de esa historia y un poco empezar a contarla, las historias empiezan a inmortalizarse. Como decía Aurea también, ¿no? Las historias, una vez que se la contás a un niño, es el mejor modo de volverla una historia viva, porque la historia realmente inmediata, de modo inmediato, se va a empezar a pasar de uno a otro. A mí me gusta mucho jugar con los niños a esta idea también de poder nosotros investigar un lugar específico del barrio. Y si lo investigamos lo suficiente y todavía no encontramos alguna historia alrededor, empezar también a sacar nuestras conclusiones y empezar a contarlos con otros. Y a veces del mismo divague y de la misma posibilidad, de la posibilidad, se empiezan a crear historias que se empiezan a repetir. Y muchos niños terminaron diciéndome, pero yo agarré y le pregunté, mi abuela no sabía, y yo le dije, ¿no será que en realidad ahí pasó tal cosa? Y la historia se empezó como a correr entre ellos y de repente la casa abandonada de la cuadra empezó a tener una historia muy particular después de que alguien empezó a hablar tanto de la casa abandonada de la cuadra. Digo, me parece que nosotros también tenemos la posibilidad de empezar a dar vida y empezar a manifestar que esta barrera que separa la realidad de la ficción también es algo que podemos usar a nuestro favor, ¿no? Es algo que nosotros podemos, lo que tenemos infinidad de herramientas para poder seguir transformando y dándole vida a muchísimas leyendas. Yo creo que eso es lo que más me atrajo desde siempre, lo terminé asociando con la pulsión de vida más rotunda que yo percibo, que es la de poder compartir y la de poder hacer que una cosa vaya extendiéndose a lo largo de las voces, de las generaciones, de los tiempos, y que me parece que está buenísimo. En mi caso particular, yo pasé, por ejemplo, por poner un caso específico, para mí fue fundacional también cuando existió el caso Roswell, de esta nave espacial que había caído en Nuevo México en 1947 y se había hecho toda una gran conspiración con eso. Descubrí que era muy valioso cuando hace unos años atrás le contaba sobre el caso Roswell a alumnos que se interesaban sobre los extraterrestres, etcétera. No conocían el caso Roswell. Y para mí también había sido fundacional, pero como la velocidad de los tiempos también es otra, y etcétera, entonces de repente fue muy atractivo poder ayornar esa historia y traer el caso Roswell de vuelta y agregarle otros detalles y volverlo y traerlo a lo urbano, llevar todo el folclore de lo fantástico a lo urbano. A mí siempre me funcionó porque creo que realmente funciona, porque realmente es extrapolable y porque además le da a los niños la posibilidad de que nosotros podamos contar también lo que consumimos, porque somos seres consumidores. Realmente a todos nosotros, que tanto nos gusta recopilar historias, que tanto nos gusta escuchar sobre este tipo de cosas, consumimos muchísimo, y a veces, bueno, también tenemos la responsabilidad y la posibilidad de poder compartir algunas de estas cosas que a nosotros nos atravesaron, que de repente decimos, bueno, ¿qué me atravesó? A mí de modo egoísta, me atravesó a mí solo, no, fue medio un fenómeno acá de época, bueno, lo tengo que también tener la posibilidad de replicarlo, entonces me parece que esas cosas lo permite muchísimo la leyenda, y desde el taller literario que yo estuve formando, creo que básicamente terminó sucediendo en ese taller literario lo que ese Matías que escuchaba historias de su abuela quiso hacer desde siempre, que era fundar como un pequeño club de investigadores paranormales que hoy en día investigan los barrios para encontrar historias. Y creo que eso salió justamente de ahí, ¿no? De ese primer Matías que le contaban historias, y yo todo el tiempo deseaba que a mí me pasara lo que contaba mi abuela. Si mi abuela decía que al vecino, del cuñado, del primo, de tal sobrino le había pasado tal cosa, yo quería ser ese cuñado, del primo, del vecino, del amigo, porque yo también quería que me pasara, me parecía fantástico y absoluto que algo así pasara. Entonces, bueno, hoy en día, un tiempo después, descubrí que está buenísimo realmente poder hacer que los niños se acerquen e investiguen ese tipo de cosas. Así que creo que básicamente mi acercamiento viene por ahí, con esa necesidad detectivesca, ¿no? De
de como también dice Aurea, de ser temerario y decir, y a ver, ¿en serio pasó eso? Ahora yo quiero pruebas, y si no tengo pruebas la voy a salir a buscar, y si no las encuentro voy a tratar de inventarlas, porque también empieza a pasar que eso es lúdico y es divertido. Entonces no hay una posibilidad de decir si esto pasó de verdad o no pasó de verdad. Lo que necesito de eso es poder a la larga seguir transmitiéndolo con la misma pulsión que me lo transmitieron a mí. Así que creo que viene por ahí y realmente siempre voy a opinar lo mismo. Un día de lluvia en un colegio cuando haya pocos niños es el momento ideal para un cuento de terror. Le pueden cambiar la cabeza a cualquiera. Y yo te diría que cuando hay muchos también. Hay algo ahí que fueron hilándose entre las dos participaciones y que tiene que ver precisamente con el lugar de los niños, de los jóvenes y que mantienen vivo todo esto, porque creo que todos lo atravesamos, pero empezamos un poco la charla con esta pregunta de por qué nos siguen atrayendo estas historias, por qué seguimos más allá de las críticas que podemos hacer o no a cómo el mercado también hace uso de esto para atraer, para vender, pero más allá de estas cuestiones, esos ritos, esas tradiciones se realimentan, están, y creo que un poco lo han contestado o han podido abrir otras líneas para encontrar una respuesta que tiene que ver con lo que decía Aurea de la identidad, de la historia, de nuestro pasado que está presente y sobre todo de esta noción de comunidad, ¿no? Quizás es lo que impacta, lo que une es esta escena que contaba Matías. Todos estamos todos estamos en una comunión, en un espacio común donde nos pasaba algo, ¿no? Ese escalofrío nos atravesaba todo y creo que eso es lo que uno, a veces leer o mirar una historia solo de terror es hasta aburrido, ¿no? El hecho de mirarla con otro, escucharla con otro, leerla con otro, porque en esa comunidad se vuelve otra vez la idea de la fragilidad del humano, pero a la vez del vínculo con aquel que es cultural y que es lo que nos permite seguir sosteniendo estos miedos que no se van por supuesto, a responder. Yo quisiéramos, después abro paso a Gabriel, quizás un poco ir cerrando, le vamos a pedir algo a Aurea desde Argentina porque la tenemos acá y es narradora y la vamos a explotar y si nos hace el honor de compartirnos una narración, la que prefiera, la que quiera, esperemos no ponerte ningún brete, pero nos encantaría, fue un placer escucharlos a ambos. Y bueno, y además tenerte es más que un orgullo y un honor. Como decía Gabriel, la charla va a quedar, está grabada, así que va a estar en los espacios del CIE, pero nos encantaría cerrar un poco con alguna de estas historias que recuerdes o que narres habitualmente. Claro, no, con un gusto. De hecho, sí, es un tema muy recurrente en mi carpetita de cuentos. Y les voy a narrar uno que es de donde yo soy, de Aguascalientes. De ahí un panteón al que le llaman el Panteón de la Cruz. Y la historia es esta. Hace mucho tiempo, pero bien mucho, ¿eh? ¡No, más mucho! Uy, había un muchacho que se iba a casar, ya estaba preparando todo el jolgorio, la fiesta estaba re bonita, decía la novia, ¡ay, qué bueno es el Rodolfo! Ya me tiene las flores, ya me tiene la preparación de la comida para mañana, ¡ay, mi Rodolfo tan bueno que es! ¡Ay, tan emocionada que estaba la suegra! Bueno, todo el mundo estaba feliz, pero el Rodolfo era un muchacho ahí que era bien cumplidor, pero también le encantaba, miren, la tomadera. Y pues antes de casarse, pues había que despedirse con los amigos, pues a ver, ¿a poco no se les antojaba una borracherita antes de pues entrarle al matrimonio? Pues a todos, ¿verdad? Pues al Rodolfo también. Total, que aquel armó una pachanga para antes de casarse y empezaron a tomar y la fiesta estaba re buena y la banda, bueno, aquello estaba fabuloso. Pero ya pasadas las 12 de la noche,
se les van acabando las botellas. Y ahora tú, pues, ¿qué hacemos? Le dijo al Pedro. No, pues no sé. Mira, ¿cómo ves si vamos a la tienda? Que está ahí cerca del panteón. Ahí, don Chon, a lo mejor todavía tiene tequilita o mezcalito. Vamos, ¿no? Órale, pues vamos. Pues ahí iban aquellos, recontentos, cante y cante, a ver si todavía les vendían un chisguetito de alcohol. Pero tenían que pasar por el Panteón de la Cruz. Y ustedes van a creer que a pesar que eran las 12 pasaditas de la noche, el panteón estaba abierto. ¡Uy! Aquellos condenados móndrigos tarugos, pues no se les anda ocurriendo meterse al panteón. ¡Ay! Andaban aquellos diciendo, vamos a ver, aquí hacemos la pachanga, al cabo no hay nadie, ahorita nos traemos los alcoholes para acá. Ya andaban aquellos cotorreando, cuando de pronto se encuentran una calavera. Sí, señor. Que Ramiro agarra la calavera. Y que la ves. Mira tú, pues si no estás tan fea. Mañana, calaverita, calaverita, mañana me voy a casar. Sí, señor. Te invito a mi boda. Vamos, ándale, que te invito a mi boda. Pues aquellos aventaron la calavera, quién sabe qué le hicieron. Patadas le dieron, quién sabe qué le hicieron. Siguieron con la parranda. Ya al día siguiente, pues ahí se medio le quitó lo borracho, ya se arregló, se fueron a la fiesta, a la misa, todo aquello. Y empezó el baile. No, hombre, el bailongo estaba re bueno cuando de pronto se escucha el viento resoplar así fuerte, fuerte. Empezó a hacer harto frío. La gente hasta se comenzó a extrañar. Decían, Chihuahua, pues qué, y ahora irá a llover. Qué raro que se haya puesto el clima tan feo. Pues ¿cuál clima? Si ahí nomás comenzaron a ver que por la entrada ahí de la calle donde estaban haciendo la fiesta, venía una mujer, toda vestida de negro. Hasta la cara la tenía tapada. Todos se quedaron bien extrañados. ¿Y esa qué? Pues ¿quién la invitó? Pues ¿quién es? Pero aquella, así, ataviada con su vestido negro, vaporosa toda ella, se acercaba suavemente. Y cuando estuvo cerca, se quita el velo y era la calaca. ¿Te acuerdas, muchacho, que me invitaste a tu boda? Aquí estoy. Ahora, invítame a comer, invítame a bailar. Pues aquel que iba a ser, a ver, si se les aparece la calaca, ¿no la van a invitar? Pues ya, qué fregados. Pues aquel no tuvo de otra, tuvo que bailar con la calaca, le dio de comer los mejores platillos veracruzanos, zacatecanos, de todas las regiones de México, porque había de todo. Cuando aquella terminó de comer y de bailar y se sintió satisfecha, le dice, bueno, me la pasé re bien, pero ahora te invito a mi fiesta. Es el 2 de noviembre, ahí en mi casa. Te espero. Pues cómo no iba a ir. Y ya faltaba tampoco para el 2 de noviembre. Aquel fue. Cuando llegó, la calaca lo esperaba con una mesota grande, llena de comida y harta bebida. Bailó con él, comió con él, pero al día siguiente, se celebró un entierro. Sí, del mismo atrevido que había invitado a la muerte a su boda. Y colorín colorado, esta historia ha terminado.
Gracias, gracias. Belleza. Una belleza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sé, Gabriel, sí, un lujo realmente, como dice Yamila. Un lugar, nada más para agregar, solamente, bueno, nos hemos reunido también a contarnos historias, nos hemos reunido todos juntos un sábado a la noche, casi 60 personas, ha sido como una comunidad de hablantes, de contantes, así que me parece que todos nos vamos felices y qué más lindo que esto en estos momentos tan difíciles de soledad, poder reunirnos a contar historias, a seguir estando juntos, México, Argentina, gente de Colombia, de Uruguay. Bueno, muchas gracias por esta reunión y seguimos en contacto. ¿Sí? Matías, muchas gracias. Andrea, muchas gracias. Aurea, un gusto haberte conocido. Y bueno, nos volvemos a juntar ahora algún día todos juntos. En este mundo o en otro, ¿sí? Un abrazo. Sí. Prendamos los teléfonos todos y saludamos. Muchas gracias. Muchas Gracias, Matías, gracias, Andrea, gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Gracias, Gabriel, gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao. Buenas noches a todos. Chao, buenas noches, gracias. Nos vemos. Muchas gracias.